saqué un poquito de contenido en pro de que aprendieran, ¿ya? Porque hay hartos fundamentos de esta teoría. Por ejemplo, hoy día vamos a ver la regla del L'Hopital y tiene una conexión súper fuerte con los polinomios de Taylor, ¿ya? Que estábamos analizando. Entonces, pero decidí descartar un ratito eso, dejarlo quizás para cuando haya tiempo, ¿ya? Podemos dejarlo para más adelante, no hay problema. Porque quizás ahora, por el tiempo, prefiero priorizar, digamos, que haya un aprendizaje más que incluir tanto contenido. Aparte que en el programa no se especifica si hay que hacer esa conexión. Me imagino que sí, ¿ya? Pero es una interpretación mía del programa, de si hay que hacer la conexión entre los polinomios de Taylor y la regla del L'Hopital. Entonces, es sugerente porque si ustedes leen la planificación, creo que ahí le estoy compartiendo, veamos un poquito la planificación. Un poquito de acá. Ahí, claro, dice polinomio de Taylor, ¿cierto? Y teorema del L'Hopital. Entonces, se entiende, digamos, entre líneas que deberíamos hacer la conexión, pero no está específico en ninguna parte, ¿ya? En ninguna parte dice utilice los polinomios de Taylor para deducir la regla del L'Hopital, etcétera. De hecho, lo que dice es identifica límites en formas indeterminadas y aplica correctamente el teorema del L'Hopital. Ese es como el criterio de evaluación de la regla del L'Hopital. Y los polinomios de Taylor caerían en el criterio de elegir los métodos correctos de optimización, ¿ya? Entonces, como no está esa conexión, yo puedo interpretar que puedo saltarme esa conexión un tiempo, así que no la voy a hacer por ahora, ¿ya? Se las debo, o sea, igual de todas maneras vamos a ver esa conexión, que es bien interesante, pero la vamos a ver fuera de juego, porque ya tenemos poco tiempo para terminar el resultado de aprendizaje, entonces no nos vamos a llevar tiempo en eso. En todo caso, no afecta el aprendizaje, eso es lo bueno, ¿ya? ¿Sirve para profundizar? Sí, sin duda alguna, pero no es algo que sea determinante para entender, por ejemplo, la regla del L'Hopital, ¿ya? Pueden sobrevivir sin, digamos, aplicando la regla del L'Hopital sin conocer esta conexión fuerte que existe con los polinomios de Taylor, que yo les voy a explicar después, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy día es responder una pregunta respecto al error cometido con los polinomios de Taylor, y posteriormente a eso vamos a dedicarnos a trabajar este criterio de evaluación que dice identifica límites en forma indeterminada, ¿ya? Nos vamos a dedicar a ese criterio de evaluación el resto de la clase. Entonces vamos a hacer el pequeño trabajo de trabajar con el error. No sé si pudieron responder esta pregunta que les dejé. ¿Alguien tuvo alguna idea que sea intuitiva o pudo desarrollarla? Voy a pegarla en la pizarra nueva de hoy día, ¿ya? Porque ahí. ¿No? ¿Nadie? ¿Se les ocurrió? Le hice una guía que les voy a compartir en un ratito más, ¿ya? No, un par de horas porque tengo que afinar ciertos detalles. Y en esa guía también hay ejercicios polinomio de Taylor y decidí incluir algo similar a esto. Entonces, es bueno que respondamos esta pregunta ahora para que si no tengan dificultades pueden responder las preguntas de la guía. Fíjense que la pregunta hay que entenderla. Primero dice que siempre cuando ustedes hacen un polinomio de Taylor, voy a dibujar aquí o voy a rayar. Siempre que hacen, les iba a preguntar, antes de entrar en esto, disculpe que lo distraiga, ¿han tenido alguna actividad presencial en alguna actividad curricular, ya sea Sí, de física. de física han tenido? ¿Con quién? Con el profe Paiva. Sí, con él, ayer. Ya, ya. Y fue así como clase o hicieron... Ah, pero me dijiste que fue un taller. No, profe, fue una clase.
profe, Ya, presencial. ya. ¿Y cómo lo hicieron con el asunto de las cámaras? ¿Todo funcionó bien? Ahí me pueden contar, no sé si alguien me puede contar detalles de eso. Por ejemplo, ¿quién manejó la cámara? Profe, el profe tenía, bueno, su cámara, lo veían a él y no nos veían a nosotros por, bueno, tema Ya, obvio, estábamos sentados. era una sala como híbrida, ¿o no? Sí, o sea, estaba la cámara, o sea, teníamos el proyector apuntando a la pared. Nosotros Ya, veíamos desde la sala el proyector, lo mismo, y en la casa veían la pantalla también, ya, pero los compañeros no nos veían a nosotros. ya. Veían solo ¿Y la cámara la manejaba Carlos Paiva? exacto. Ya. Ah, pero tú me dijiste que era una cámara de él, no es que una cámara de la sala, digamos, ¿o no? Eso, era la cámara, bueno, de su computador, que tenía Mm, prendida. ya, ok. Ya. Porque yo había escuchado otro, le pregunté a otro estudiante y me dijeron que habían estado en una sala donde la sala tenía incorporada una cámara y yo quería saber si es que la manejaba la persona que estaba haciendo la clase o no. Pero aquí tú me dices que, claro, si era la cámara de él, entonces obviamente. Ya. Y qué iba a decirlo, una vez tuve. Hay unas cámaras que siguen el movimiento, ¿se han fijado? Se usan mucho en charlas en congreso. Se instalan en el medio de la sala, así tal como lo mencionas tú, que está la gente que asiste a la charla, y después de esa gente viene una cámara. Está como al frente del público, por decirlo así, apuntando hacia la pizarra. Y va siguiendo el movimiento de la persona que está haciendo la charla. Son bien interesantes las cámaras, ¿ya? No sé si la UCM tendrá alguna de esas, pero sería bueno adquirirlas porque son muy útiles. Finalmente, prescinde del factor humano de tener que estar manejando la cámara, sino que la cámara se mueve sola según se mueve la persona en la pizarra. Eh, entonces yo no sabía realmente, no conozco la tecnología que están utilizando. Ahora, bueno, ya tengo algunas Igual, referencias de ustedes y otros. Sí. igual había una cámara apuntando a la pizarra, entonces supongo que esa también se podrá conectar y Mm, verán lo que escribe mm, en la pizarra. ya, ya, Más allá de lo que se escriba en una tablet en el computador. ya, ya comprendo. Ujú. Ya, ya, ya. Muchas gracias por la información. Eh, y última pregunta. ¿Cuántos fueron, más o menos, porcentaje, una Yo conté estimación? como 15 o más, y bueno, había la nómina 20, Ya, igual fuimos hartos. sí, sí, son varios, de todas maneras. Ya, gracias. Y ya, entonces volvamos a nuestro tema. Esta era la preguntita que le había dejado la clase anterior. No sé si alguien pudo revisarla, si quizás ni siquiera tuvieron tiempo, pero si alguien tiene una mínima idea, me gustaría escuchar si, o ahora sí mirándola, si es que tienen alguna idea de cómo podríamos resolver eso. Fíjense que les explico un poquito la pregunta, porque de repente hay que entender el problema bien para poder responderlo. Y nosotros siempre, para una función que sea diferenciable, por supuesto, que se pueda derivar varias veces, podemos hacer una aproximación por un polinomio de Taylor, ¿cierto? Por ejemplo, en un punto A. Entonces, es la función evaluada en A más la derivada de la función evaluada en A por x menos A, ¿cierto? Más, etcétera. Polinomio de Taylor de cualquier grado, puede ser grado n genérico o algún grado específico, ¿cierto? Pero eso es una aproximación. Ustedes lo saben ya. Es una aproximación. Significa que si yo coloco un valor x aquí, cercano a, esta estimación nunca va a ser exacta. De hecho, nosotros hicimos experimento en un software y resultaba que no era exacta, ¿cierto? Había un error. Entonces, ¿qué es la pregunta? Dice, ¿qué grado debe ser el polinomio para cometer un error menor que 10 elevado a menos 5? Es decir, hay que leer entre líneas.
cómo mejorar la aproximación mediante el grado para que el error sea cada vez más pequeño. Esa es la pregunta entre líneas, eso es lo que se intenta preguntar. ¿Ya? ¿Qué tan grande tiene que ser el grado del polinomio? De manera de que el error cometido por esta aproximación sea muy chico, y no solamente muy chico, sino que yo pueda controlarlo. Porque fíjense que ahí estoy ejerciendo un control sobre el error. ¿Ya? O sea, estoy pidiendo que el error sea menor que ese número, porque ese es el número que me interesa. De repente, cuando se construyen estructuras muy grandes o se manda un satélite a la órbita, se requiere que la trayectoria cometa un error muy pequeño, ¿ya? Digamos, potencias muy grandes, muy negativas de 10, ¿ya? Porque cualquier desvío dentro de cierto rango puede significar que el satélite termine en Marte, ¿ya? Es así de terrible. Entonces, hay un rango de error que se puede cometer en el desvío de la órbita, muy pequeño, entonces esencialmente necesitamos controlar ese error, ¿ya? No sé si se entiende, ese es el problema. Ese es digamos, la situación. Entonces no sé si tienen alguna idea o pregunta incluso del problema, que no hayan entendido el enunciado. Bueno, tendría que ser como la función exponencial menos el polinomio de Taylor, y eso ser menor o igual a 10 elevado a menos 5. Ya, ya, entonces claro, ya. Uno pensaría e elevado a x menos su polinomio de Taylor, y eso menor o igual que 10 elevado a menos 5. Ya, perfecto. Claro, esencialmente eso, ¿cierto? Ese es digamos, el problema así ya particular. Tenemos que poder acotar esa diferencia, que es lo que le llamamos el error. Ahora, la única complicación de que nosotros procedamos es que, por ejemplo, ya, nosotros vamos a intentar resolverlo, ¿cierto? Entonces vamos a decir, ya, perfecto, la exponencial menos el polinomio de Taylor. ¿Cuál era el polinomio de Taylor de la exponencial? Yo ya me lo sé de memoria, pero ustedes se lo van a ir aprendiendo. Eso es menor o igual que 10 elevado a menos 5. Es esencialmente poder acotar eso, ¿cierto? Pero ahí hay un problema. Yo no sé bien cómo podría acotar esa diferencia. Quizás haciendo estimaciones. Ahora, si el n es un número que finalmente es una incógnita, porque no sabemos cuál es el grado del polinomio que corresponde aquí, podríamos estar haciendo experimentos mucho tiempo, ¿cierto? Parece que alguien, no sé si quiere que lo admitan o... Sí, ahí, gracias. Lo admitió. Podríamos ir probando con el n, ¿ya? El problema es que el x también es una incógnita. O sea, son dos incógnitas ya, son dos parámetros. X es un número cercano al valor A, ¿cierto? Ahí la aproximación es buena. Entonces yo tengo dos parámetros que manejar, que es el n y el x. Primero tengo que preocuparme del x, cuál es el x, y segundo del grado del polinomio. Entonces son dos complicaciones que tengo ahí. Son dos situaciones que me complican, porque si lo hago en un computador y voy haciendo experimentos, tengo que hacer el experimento prácticamente dos veces, o incluso más, porque el x tiene muchos valores posibles cerca del valor a, ¿cierto? Entonces se me complica muchísimo ir experimentando directamente con esta diferencia. No sé si me explico. No entienden lo que estoy diciendo. O sea, finalmente aquí hay dos parámetros que tengo que manejar para que esa diferencia sea menor que 10 elevado a menos 5. ¿Ya? Ese parámetro x es un valor cercano a. Ustedes saben que hay infinitos de esos, ¿cierto? Y el parámetro n es un número natural, pues el grado de un polinomio. Entonces, si yo empiezo a experimentar en un computador, imagínense, por cada número natural, ¿ya? Van a haber infinitos parámetros x que puedo ingresar para hacer el experimento. Entonces es una complicación extra, ¿cierto? Son demasiados. Habría que hacer una muestra, un muestreo quizás como en probabilidades, para
a tener un representante de esos parámetros y eso ya sería un trabajo extra mucho más complicado. Aunque sería interesante abordarlo desde ese punto de vista, ¿ya? De todas maneras se puede abordar desde ese punto de vista, hacer como un muestreo, como en la estadística. No lo había pensado. Voy a pensarlo un poquito eso. Idea como interesante. El tema es que sería una complicación extra, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Porque esto que está aquí es justamente el alma del problema, o sea, es la situación que tenemos que resolver, pero directamente es una complicación. Entonces tenemos que atacar el problema de otra manera. ¿Cómo resolvemos esta diferencia? ¿Cómo acotamos esta diferencia sin tener que manejar esos dos parámetros eh, todo el tiempo, digamos, ¿ya? Para que el experimento se nos haga un poquito más sencillo. Entonces, volvamos a nuestro apunte. Yo estoy haciéndole este puntito acá. Nosotros estuvimos estimando el error, ¿se acuerdan? Más o menos viendo, gracias al teorema del valor medio, pudimos estimar un poquito el error. Y llegamos a una fórmula que es bien interesante. Es la fórmula que nos permite acotar el error un poco, ¿cierto? Hay varias cosas que decir de aquí. La primera es que nos permite controlar solamente un parámetro del error, ¿ya? Porque finalmente, fíjense que si yo logro controlar el valor de x para infinitos valores, es decir, si yo digo ya, todos los x que estén en cierto rango, cierto intervalo alrededor de a, entonces puedo controlar ese parámetro de inmediato, y solamente me preocupo del valor n, del grado. ¿Fijan? Y bueno, m es cualquier número que yo asigne como cota de la derivada, finalmente. Es una cota de la derivada de orden n más 1. Entonces por ahí podríamos controlar y deshacernos de un parámetro, ¿cierto? Eso sería como una manera de hacer una estimación. Entonces primero darle un rango a x, donde se puede mover, y luego preocuparnos solamente de este valor n. Y lo otro interesante de esta fórmula, voy a poner por acá, que dice lo siguiente, es m por x menos a elevado a n más 1, dividido por n más 1 factorial. Bueno, ustedes saben que yo puedo aquí dividir por x menos a elevado a n, elevado a n, porque x no es igual a a, ¿cierto? X es cercano, ¿no? Entonces esto no es cero. No son exactamente iguales, ¿ya? Entonces, si yo divido acá, ¿ya? Incluso podríamos tomarlo en valor absoluto para no tener problemas con el signo y que la desigualdad no nos dé problemas, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que con un número negativo se da vuelta el orden, ¿ya? Eso lo aprendimos en el curso anterior. Nos queda así, ¿cierto? Si dividen por x menos a la n. Aquí hay un n más 1, entonces al dividirlo se va a simplificar el n, va a quedar dividiendo acá, y aquí solamente me va a quedar x menos a elevado a 1. Y fíjense aquí, cuando n es un valor muy grande, es decir, suponiendo que el grado del polinomio va creciendo, vamos haciendo una tendencia a infinito, ¿dónde se aproximará este valor que está aquí? Sería indeterminado porque es infinito sobre infinito. Pero ¿por qué el numerador, por qué es infinito? Porque m también está arriba, ¿no? Pero m es una constante que acota la derivada. Ah, ese m que crece es el denominador. M es una constante, esa es prefijada. Digamos, es una constante que acota todas las derivadas. Claro, justamente. Ah, quizás, sí, no son el mismo M. O sea, no son las mismas letras. Esta es una cota, pongámosle aquí,
acota las derivadas, es un número que nosotros prefijamos, y este es el grado del polinomio. Ahí sí, entonces se va hacia 0. Claro. Significa que, fíjense que el error para valores grandes del polinomio, para grado enorme, se va comportando un poquito más chico que este polinomio que está acá, ¿cierto? Porque para que esto se vaya a 0, significa que el denominador crece mucho, ¿cierto? Y el numerador se mantiene más pequeño, ¿cierto? Va disminuyendo, se va retrasando un poquito en los valores. En matemática decimos que E sub n de x es de orden x menos a la n. Esa es la notación O pequeña. Y se dice que el error es de orden x menos a la n. Significa que aproximadamente el error siempre va teniendo valores más pequeños que x menos a la n, de manera que esto tiende a 0, cuando n tiende a infinito. Esa es otra consecuencia que tenemos. De hecho, esa es la conexión que se hace con la regla del L'Hopital, pero se las voy a explicar después. ¿Cómo aplicamos a nuestro problema este análisis del error? ¿Cómo podríamos aplicarlo a esta diferencia que está aquí? Que podamos acotar el error. Finalmente, esta diferencia, yo la voy a retomar acá. Ustedes saben que efectivamente es el error, ¿cierto? Esa es la definición. Entonces, esto que está aquí no es otra cosa que el error. ¿Ya? Poner aquí con la misma letra. ¿Cierto? Es lo mismo, porque la diferencia entre el valor real y la estimación mediante el polinomio, justamente es el error. Es el error de aproximación, ¿cierto? Y nosotros necesitamos controlar ese error, pero sabemos que tenemos cierto control sobre el error, ¿cierto? Que es x menos a a la n más 1 dividido por n más 1 factorial. Ahora entiendo la confusión. Hago el n muy parecido al m. ¿Ya? Y m va a acotar las derivadas, ¿ya? Puede ser la derivada de orden n más 1 o cualquier otra derivada posterior. Entonces, es cualquier cota de esa derivada. O sea, el m lo podemos manejar nosotros. Pero ojalá fuera una cota lo más cercano posible a la derivada. En este caso, como es la exponencial, ustedes saben que la exponencial tiene la misma derivada siempre, no importa el grado. Entonces realmente necesitamos una cota para la derivada de la exponencial o para la misma exponencial cerca del valor a. O sea, en un entorno del valor a. Es decir, x en algún entorno, en algún intervalo muy pequeño, alrededor de a. Pongámosle sí, está bien el delta. Delta positivo pequeño. O sea, un valor muy chiquitito, ¿cierto? Positivo. Entonces nosotros tenemos que elegir esa cota finalmente. ¿Ya? Nosotros elegimos esa cota. ¿Cuál podría ser? En este caso, M podríamos elegir que fuera mayor que la exponencial. Aquí no es necesario el valor absoluto porque sabemos que la exponencial es positiva. Vamos a poner aquí al ladito, sí. eh, X igual a eso, menor o igual que M. Para X en un intervalo en un entorno de A. En ese entorno que está ahí. Entonces, fíjense que ahí yo estoy controlando el parámetro X. O sea, voy a acotarlo mediante un control del parámetro X. ¿Cuál podría ser el M acá? ¿Qué asignarían como constante? Que no depende de X, por supuesto, que sea mayor que la exponencial, elevado a X, en ese entorno, dentro de ese intervalo. Voy a copiar esto
Ponerle así como signo de interrogación. Continúa. Porque se nos acaba el espacio. Esa razón chiquitita. Y hacemos el análisis acá. Estaba conversando con unos colegas de Estados Unidos hace unos pocos días y me decían que les gustaba que nosotros hacíamos el signo de interrogación antes de la oración, ese signo de interrogación al revés, porque sabían inmediato que partía la pregunta. Pero yo les decía que no lo ocupamos tanto ya, que claro, en textos formales se ocupa mucho, pero cuando uno escribe, por ejemplo, en un chat o algo así, normalmente ocupa el último signo nomás. Se ha perdido un poquito esa costumbre de utilizar el signo inicial. Normalmente por apuro o por cosas prácticas uno termina ocupando el último signo. Pero bueno. Entonces pensemos un poquito en la exponencial. ¿Cómo es la función exponencial? Es así, ¿cierto? Monótona creciente. Algún valor A, no sé cuál será ese valor A, estamos aproximando en un valor arbitrario. Y hay un entorno de ese valor, donde estamos haciendo la aproximación. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál podría ser la cota aquí de la función exponencial en ese intervalo? Podría ser un 0,1. ¿Cuánto, perdón? 0,1, según lo que Eh, dice, mayor a 0 y muy pequeño. tú dices el delta. No, el delta déjalo así como fijo. Un número positivo muy pequeño. No te preocupes de cuál es ese valor, porque realmente para casos prácticos uno puede ir asignando ese delta, ¿ya? Puede ir haciéndolo más chico para controlar el error, pero por ahora nos interesa que un número positivo muy pequeño. Dejémoslo constante nomás. Pero mi pregunta es, dentro de ese intervalo, de ese entorno, la función exponencial, ¿por qué valor yo podría acotarla? Fíjense que la función exponencial dentro de ese entorno sería desde este valor que está aquí, toda esa curva, ¿cierto? Hasta ese valor. Entonces, ¿qué cota podría ocupar ahí? ¿Esa o no? Es más grande que toda la función dentro de ese entorno. Y esa m es, ¿cierto? Es la exponencial de ese valor. Y es mayor que el exponencial para x en el entorno. O sea, cercano a. ¿Ya? Entonces ahí yo controlé el x, en el fondo. Eso fue lo que hice. ¿Ya? Entonces, el error de aproximación para x cercano a, como es donde escribimos el polinomio, va a ser más chico que este valor m, queda un poquito chascón el delta, por x menos a elevado a n más 1, dividido por n más 1, o hagámosle así, n más 1 factorial. Me queda acotado el error así. Y yo necesito que eso sea más chico que 10 elevado a menos 5. Entonces, además yo sé que x es menor que ese valor, ¿cierto? Porque estoy en un entorno del valor a. Entonces todo depende de ese delta finalmente.
de qué tan cercano tomo el X del valor A. ¿Cierto? Quedaría ahí, por ejemplo, delta elevado a n más 1, que es un número muy pequeño. Entonces me quedaría algo así. O sea, necesito un valor de n que haga esto. Y ahí yo puedo fijar el delta, si quiero, ¿ya? Por supuesto, pero esta es como la resolución general. ¿Fijan? Aquí yo puedo decir, por ejemplo, como dijo su compañero, delta 0,1, ¿ya? 0,1. Muy cercano a 0. O incluso más pequeño. Entonces asigno ahí el numerito, elevado a n más 1. Aquí también. Por supuesto que necesito el número a también, donde estoy aproximando el polinomio. Podría ser en el 0, podría ser en el 1. ¿Ya? Entonces hagamos el experimento numérico. Asignemos valores. Ya, vamos a suponer valores numéricos. Supongamos a igual 0 y delta igual 0,1. Ya, sugerencia de ustedes. Entonces me quedaría e elevado a delta por delta elevado a n más 1 dividido por n más 1 factorial. Sería la cota del error, ¿cierto? El error es más pequeño que este número. Entonces, si este número es más pequeño que 10 elevado a menos 5, yo estoy controlando el error. ¿Ya? Pero entonces yo necesito un cierto número n. ¿Ya? Por ejemplo, aquí delta elevado a n más 1 sería 1 partido por 10 elevado a n más 1, ¿cierto? Porque suponiendo que delta es 0,1. ¿Ya? Entonces yo necesito un valor delta que sea de esta forma. Pero está aquí. O sea, un valor n, perdón. Sería 1 partido por 10 elevado a n más 1 por n más 1 factorial. Necesito que sea menor o igual que 10 elevado a menos 5. Y por supuesto aquí por e elevado a delta. ¿Cómo se traduce esto? Que necesito que e elevado a delta por 10 elevado a este que está aquí multiplicando pasa dividiendo, se me queda 10 elevado a 5, ¿cierto? Es menor o igual que 10 elevado a n más 1 por n más 1 factorial. Produzco todo a esta igualdad que está aquí, a esta desigualdad, perdón, en la ecuación. Alcanzo a tomar todos los... Ya, no alcanzo a tomar todos los signos sin tomar el otro. Hasta ahí, ¿cierto? Donde delta sabemos que delta es 0,1, según nuestra estimación. Supuesto que el error va a depender del rango que nosotros demos. Entonces, necesitamos conseguir, bueno, este e elevado a delta es e elevado a 0,1, ¿cierto? Cambiémoslo ahí para que nos quede que un número nomás, 0,1. Necesitamos conseguir un n lo suficientemente grande para que sea mayor que este número. O incluso, ustedes pueden ahí simplificar y ponemos aquí e... Ah, no sé qué se me cambió la cuestión. Ah, que apreté el mouse, ya. Podemos escribir aquí. Ah, no quiere nada. Se volvió loco. Desconectarla un poquito. O sea, necesitamos primero estimar cuál es ese numerito, ¿no? Déjenme ver si tengo aquí una calculadora, un software, cualquier cosa. En el mismo Octave puede ser. Podemos hacer el cálculo.
¿ya? Un cálculo sencillo. Estimar aproximadamente ese número y ver qué valor n haría que este valor que está acá a la derecha fuera más grande que ese número. Entonces, eso ahora simplemente lo hacemos por ensayo y error. Pero fíjense que ahora estamos controlando un solo parámetro, que es el n. Ya controlamos el x. Ya está fuera de discusión. Ahora el n es el que falta controlar. Porque de hecho tenemos que conocer el grado del polinomio. Nosotros calculamos acá una estimación de la exponencial de 0.1 por 10 elevado a 4. Más o menos, ¿qué número es? Necesitamos un aproximado nomás, ya no necesitamos el número así como muy, muy exacto. Solamente un aproximado. Y tenemos que controlar entonces este valor, ¿ya? Entonces, vamos a partir con n igual 1. N igual 1. Y hacemos el cálculo. Entonces, 10 elevado a n, ¿cierto? Por n más 1 factorial. Ahí en cualquier calculadora se puede hacer, por supuesto, este cálculo. Tenemos que ir probando ahí. Por ejemplo, ahí para n igual 1 me da 20. No es más grande que este número, o sea, ¿ya? Entonces pongámosle un n igual 5. Ahora, este número es demasiado grande con respecto a eso. Disminuyamos un poquito. N igual 3. 24.000 es más grande que 11.051, ¿cierto? ¿Qué pasa con n igual 2? A ver si quedamos bien o no. Allá no, ¿ya? Hay un número más pequeño, ¿cierto? Entonces, el n igual 3 parece ser como el eslabón justo que nos permite que sea más grande. Entonces, significa que para un grado de polinomio igual a 3, nosotros podemos controlar el error. Fíjense que hay harta diferencia entre esos dos números, o sea, es mucho mayor. Por eso yo decía que no es tan importante la estimación de este número exponencial por 10 elevado a 4, porque hay un número mucho mayor, ¿ya? Y un polinomio de grado 3 es suficiente para hacer la estimación. O sea, si yo escribo aquí, tengo la exponencial, ¿cierto? Que es e elevado a x. Esa es mi función exponencial. Y yo escribo su polinomio de Taylor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo estamos aproximando alrededor del 0, ¿cierto? Entonces le voy a poner un nombre aquí. Bueno, creo que no es necesario. Escribamos el polinomio de Taylor, de grado 3, de la exponencial. Entonces, el polinomio de Taylor, ya sabemos que es 1 más x más x al cuadrado dividido en 2. El de grado 3 sería x al cubo dividido en 3 factorial, ¿cierto? El factorial de 3. Ya. Ese es el polinomio de Taylor de grado 3 de la exponencial, ¿cierto? Voy a ponerle aquí al ladito, después yo les mando esta imagen. A igual 0, ¿cierto? Ahí. Entonces, queremos ver si efectivamente el error que se comete con la aproximación, con este polinomio de grado 3, es menor que 10 elevado a menos 5, ¿no? Cerca del 0. Entonces teníamos delta igual 0.1, o sea, tenemos que tomar un valor de x, algún valor que sea, en el fondo tenemos que tomar un valor de x dentro del entorno, ¿cierto? Tenemos el 0, aquí 0.1, que es delta, y menos 0.1, que es menos delta, ¿cierto? Entonces tomemos un valor aquí en ese intervalo, por ejemplo, ahí, ¿ya? Ese valor. Ahí vamos a hacer la aproximación. Ese valor sería la mitad de 0.1, que es 1 dividido en 20, ¿ya? Un 20avo. Entonces podríamos hacer la aproximación ahí. Entonces, calculemos cuánto es la exponencial en ese numerito, primero. Y voy a escribirlo en decimales, ¿ya? Por supuesto que la mayoría de las calculadoras entregan el resultado en decimales. Me parece que hay algunos software simbólicos que no lo entregan en decimales. Ese es el valor de la exponencial relativamente exacto en el punto 1 dividido en 20.
¿Cuál será el polinomio en ese mismo punto? En decimales lo necesito, ¿cierto? Para poder hacer el cálculo del error. Son muy parecidos, pero no exactos, ¿cierto? Están más o menos, hay una pequeña diferencia. Hagamos la diferencia, que sería el error, ¿no? Ese número que está ahí es muy pequeño, mucho más chico que 10 elevado a menos 5, ¿cierto? Es mucho más chico, porque es 10 elevado a menos 7 por un número entero que de una unidad, es el 2, ¿cierto? Si fuera, por ejemplo, aquí de 2 unidades, ¿ya? Como por ejemplo 32, ahí estaríamos en problemas quizás, pero como es una unidad solamente, ese número es mucho más pequeño que 10 elevado a menos 5. ¿Ya? O sea que un polinomio de grado 3 es suficiente. Por supuesto, si cambia el delta, cambia el grado y hay que aumentarlo, o si cambia el... No, eso, hay que solamente el factor X, digamos, el término X, el que determina finalmente el grado que tenemos que obtener. ¿Ya? Por supuesto que esto también se puede hacer en octaves, de hecho en octaves es más fácil, porque uno para conseguir el polinomio de Taylor simplemente escribe Taylor, ¿cierto? Taylor de la función y aparece el polinomio de Taylor, o sea, no tengo que escribirlo yo, así que es mucho más sencillo. Así que también se pueden hacer estas estimaciones fácilmente en el octave. Y fíjense que nuestro grado es suficiente. Ahora, si yo hubiera tomado un polinomio de un grado menos, ¿ya? En vez de tomar el polinomio de grado 3, hubiera tomado el polinomio de grado 2, quizás no hubiera resultado. Démosle ahí un grado y pongámosle de grado 2. Entonces, si hacemos esta misma evaluación, aquí, pero con el polinomio de Taylor de grado 2, quizás no hubiera resultado tan bien. Hagamos la diferencia. La función exponencial menos esta aproximación de Taylor de grado 2. Ese numerito que está ahí, ¿es más chico que 10 elevado a menos 5 o no? Ese número. Yo diría que no, que le falta un cero. Que, uno lo pensaría así, pues. 10 elevado a menos 1 es 0.1, ¿cierto? Eso es 0.1. 10 elevado a menos 2 es 0.01. Y 10 elevado a menos 5 es igual a 10 elevado a menos 5 es más chico que ese número porque ahí hay un 2. El primer número de la mantisa, que no es 0, digamos, es 2. Y este primer número es 1. Tienen la misma cantidad de 0, pero hay un valor menor, ¿cierto? Por lo tanto, un polinomio de grado 2 no es suficiente, porque el error cometido es muy grande, es mayor que 10 elevado a menos 5. ¿Ya? Ese es el error. Y nosotros necesitamos un error más chiquitito que este número, que se acota por un polinomio de grado 3. O sea que finalmente un polinomio de grado 3 es el que nos sirve para hacer la aproximación. Y ahí en la guía les voy a dejar un ejercicio similar donde tienen que conseguir el grado de un polinomio para que ustedes practiquen y me van contando cómo les fue. Y traten de contarme ya a más tardar el lunes cómo les fue con ese ejercicio. Yo les dejo la guía ahora en un ratito. Ahí tienen para resolver ese problema. El lunes me dicen si les fue bien o no con el problema. Eso con respecto a la estimación del error. Hay hartas cosas más que decir, pero como les dije ya en honor al tiempo, quizás podríamos retomar posteriormente el tema del error. ¿Ya? Ahora, me gustaría hablar un poquito de la regla del L'Hopital, que parece que estuviera desconectada de esto, pero en realidad no está desconectada. ¿Ya? Son dos cosas bien unidas. Eh, Guillermo del L'Hopital.
Ese era el autor. Nunca me acuerdo bien del nombre. Guillermo de L'Hopital. Matemático francés. Las bases para la regla de L'Hopital la hizo en realidad una familia de matemáticos que eran los Bernoulli. Los Bernoulli son una familia de matemáticos famosísimos. ¿Ya? En realidad era una familia de gente muy, muy intelectual, porque no solo se dedicaban a las matemáticas. Y habían Bernoulli que eran abogados, otros médicos, etcétera. Una familia bastante ilustrada, del, más o menos del 1600, 1700 en Francia. Y dentro de esa familia tan ilustrada habían matemáticos y hicieron muchos resultados importantes. Y resulta que Guillermo del Hospital era estudiante de uno de esos Bernoulli, ¿ya? Que trabajaba en la universidad. Era uno de los estudiantes. Y en base al trabajo de Bernoulli, este estudiante Guillermo del Hospital sacó un resultado muy importante. Él hizo muchas cosas, de hecho hizo muchos textos de divulgación matemática, ¿ya? Pero uno de sus resultados importantes es la famosa regla del Hospital. Y es la siguiente, dice, supongamos que tenemos dos funciones que son diferenciables, ¿ya? F y G, diferenciables en un punto. Y además, f de a es igual a g de a igual a cero. Es decir, estas dos funciones se anulan en ese punto. No solamente son diferenciables, sino que valen cero. No sus derivadas, sino que las funciones originales valen cero. Entonces se preguntan por algo parecido a lo que estábamos trabajando recién, que era el orden. ¿Se acuerdan que yo hablé del orden? Cuando una función, cuando por ejemplo la exponencial era de orden una cierta función g de x, ¿ya? Significa que la exponencial dividido por g de x se aproxima a cero, ¿ya? O sea, es lo que llamamos el orden o lo pequeño. Entonces, algo parecido. Cuando x se aproxima a f de a partido por, perdón, de f de x partido por g de x, ¿cuál será ese límite? Esa es la pregunta que surgió, porque querían saber de qué orden era f. O sea, significa que saber si es que g crecía más rápido, crecía más lento que la función f, qué comportamiento tenía g con respecto a la función f. Esa era la pregunta, ¿ya? Entonces querían, eh, digamos, resolver este problema, esta pregunta que aparecía aquí. Y entonces L'Hopital se dio cuenta de algo bien interesante. Él dijo, bueno, f de x dividido por g de x, en realidad yo lo puedo escribir así. Me voy a adelantar poco, voy paso a paso. Entonces, así, ¿cierto? G de x menos g de a. ¿Ven por qué eso? ¿Por qué lo puedo escribir de esa manera? Por las derivadas. Sí, pero, o sea, para allá quiero ir. Pero ¿por qué puedo establecer esta igualdad entre esas dos expresiones? Mismo número, o sea, está en función el mismo A. Entonces sigue siendo lo mismo. O sea, que estas dos cantidades son iguales, efectivamente. La división sería la misma, porque f de x no es lo mismo que f de x menos A. Sería, por Mm, ejemplo, la 3 dividido 5 y 6 dividido 10. mm, No, 6 dividido 15. ya. No sé si alguien más tiene una opinión respecto a eso, o para refutar o estar de acuerdo. Si las cantidades son exactamente iguales en expresión, o son, como dice su compañero, que son equivalentes. Es como un medio y dos cuartos. Que también serían iguales, pero hay una equivalencia ahí, ¿cierto? Es decir, que los numeradores, por ejemplo, por separado, no son iguales. Eso es la opinión que tiene él. No sé si alguien tiene otra opinión o también piensan así que son exactamente, o sea, que las divisiones son iguales.
Voy a volver a la pizarra anterior. Miren la hipótesis, ¿ya? Miren la hipótesis. Y miremos aquí de nuevo nuestra igualdad. Ahí si quieren les muestro de nuevo la hipótesis. Ahí está. Eso de acá no tiene que ver porque eso es de algo que vamos a ver después. Como les dije, la conexión entre Taylor y la regla del L'Hopital. Esas son las hipótesis. Mírenlas bien. Y acá tenemos esta igualdad. ¿Siguen opinando lo mismo o no? Si quieren, peguemos la hipótesis acá. Se vean todas juntas. Esa es la conclusión, ¿no? Esencialmente, este valor que está aquí es 0. Ese valor que está ahí también es 0. Por lo tanto, no solamente son iguales las fracciones, la división, sino que realmente son iguales esos dos números. Digamos, tanto los numeradores como los denominadores son exactamente iguales. No hay absolutamente ninguna diferencia entre ellos. No sé si lo ven, porque realmente esos dos valores son 0. Entonces, ni siquiera lo necesito anotar, ¿cierto? Yo puedo expresar así la fracción. O sea, estos números, los numeradores son exactamente iguales. Solamente le estoy restando 0. Y ahora vamos al objetivo de la derivada. Ustedes saben que yo puedo escribir un término, un denominador común, ¿cierto? Entre las dos fracciones, porque ahí, la definición del recíproco, yo puedo simplificar eso x menos a, sin problema. Pero esta igualdad, claro, se vuelve súper importante porque finalmente nos dice que este cociente se parece mucho a ese cociente, ¿cierto? Es muy similar. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero conseguir este límite del cociente, puedo obtener el límite aquí de esta función que está acá, de este cociente que está ahí. Entonces, si calculamos acá ese límite, cuando hay que se aproxima, bueno, ustedes saben que esto es el límite sería f'A dividido por G'A, ¿cierto? Y vamos a suponer, por supuesto, que esto no es 0, porque si no se nos arruina todo el problema, ¿no? Se nos arruina toda la hipótesis ahí. ¿Ya? Entonces la lección es esa. Finalmente, el límite que nosotros queremos conseguir se aproxima mucho a las derivadas en el punto. ¿Ya? Es por eso que la regla del L'Hopital establece que esencialmente
el límite... bueno, la voy a escribir formalmente mejor, para que hagamos algunos ejercicios. A ver si... Entonces, escribámosla formalmente aquí. ¿Qué dice exactamente la regla del L'Hopital? Así formal. Lo que dice exactamente es lo siguiente, como teorema. Esta es la regla del L'Hopital para cero partido por cero, así se llama. Ahí les voy a mostrar varios ejemplos donde se pueden ir cambiando esa hipótesis. Entonces, lo primero es que f y g tienen derivadas de primer orden, ¿ya? En un intervalo abierto. Entonces, f y g diferenciables, o tienen derivadas, ¿cierto? Por ahora, en un intervalo a, b. ¿Ya? Esa es como la primera hipótesis, muy importante. Y supongamos que el límite, cuando x se aproxima a por la derecha, de f de x, ese límite es 0, y el límite, cuando x se aproxima a por la derecha, de g de x, también es 0. Por la derecha, ¿cierto? Porque estamos en el intervalo a, b. Entonces se tienen que aproximar en esa dirección. ¿Ya? En esas condiciones, esas son todas las hipótesis. Bueno, hay que suponer que y esa derivada es 0 en a, b. ¿Ya? Por supuesto que hay que suponer eso. Entonces, en esas condiciones, si el límite cuando x se aproxima a por la derecha de f' en x dividido por g' en x existe, si ese límite existe, entonces coincide justamente, esta es la conclusión, con el límite cuando x se aproxima a por la derecha de f de x dividido por g de x. El límite que yo les mencionaba al principio. Fíjense que este límite es por la derecha, pero por supuesto que esta regla también se puede hacer con un límite por la izquierda. ¿Ya? Hay una regla similar, solamente se cambia el límite por la derecha con el límite por la izquierda. Entonces finalmente se puede trabajar con el límite general, siempre que éste exista. Pero la regla original se hace para un límite lateral, ¿ya? Porque se hace en un borde del intervalo. Fíjense que estamos trabajando solamente en el borde A. Pero por supuesto que ustedes pueden hacer un límite por la izquierda, simplemente cambiando el intervalo, y van a obtener una regla general. ¿Ya? Entonces, veamos la aplicación. Eso sería bueno ver ahora una pequeña aplicación, ya que se nos ha ido tanto el tiempo. Fíjense que aquí tenemos una expresión como la que queríamos. Tenemos un límite cuando x se aproxima a 0. El punto A es 0. Voy a anotarlo aquí al ladito. En este caso, A es igual a 0. Tenemos la diferencia entre dos exponenciales, e elevado a x menos e elevado a menos x. Cuando x se aproxima a 0, por supuesto que esa función se aproxima a 0. Entonces está nuestra hipótesis, ¿cierto? Y la función seno también se aproxima a 0 cuando x se aproxima a 0. ¿Ya? Ambas son diferenciables, las exponenciales y la función trigonométrica seno. Ambas se aproximan a 0 en el punto de acumulación. ¿Ya? Así que tenemos una expresión de esta forma. 0 dividido en 0. Eso es lo que llamamos una expresión indeterminada. Esa expresión que está ahí es indeterminada. Ese es el nombre que se le da. Ahora, ¿qué me dice la regla del L'Hopital? Que en realidad, para calcular esa expresión que está ahí, que es indeterminada, yo podría calcular el límite del cociente de las derivadas. ¿Ya? Entonces ustedes saben que la derivada de seno es coseno, ¿cierto? Eso ya lo sabemos.
Y la derivada de esta resta de exponenciales, que es muy parecida a una función hiperbólica, es esa suma de exponenciales. Porque recuerden que la derivada de elevado a x es el mismo elevado a x, y la derivada de elevado a menos x, por la regla de la cadena, sería menos e elevado a menos x, ¿cierto? Ya lo voy a anotar aquí al ladito. Regla de la cadena, para que no lo olviden. Entonces, como aquí ya hay un menos, me quedaría positivo, porque es menos menos, ¿cierto? Y ahora volvemos a analizar este límite. Fíjense que cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 2, porque e elevado a 0 es 1, ¿cierto? Entonces me queda esa suma, que es igual a 2. ¿Ya? Y el coseno, cuando x tiende a 0, se aproxima a 1. Eso es 1. ¿Ya? Por lo tanto, me quedaría 2 dividido en 1, que es 2. Esa expresión indeterminada, ahora ya la determinamos, es 2. Se dice que es indeterminada porque es ambigua, es decir, que puede asumir distintos valores. ¿Ya? No se sabe qué valor asume, pueden ser distintos. Por ejemplo, anoto aquí un límite de una expresión que podría ser otro valor. ¿Ya? Eh, no, sencilla para empezar. Así. Eso es 0 partido por 0. Pero ustedes saben por una inspección inmediata que eso en realidad es un medio, ¿cierto? Basta con simplificar la x y se dan cuenta que ese límite es un medio. Entonces, esa expresión 0 partido por 0 puede asumir infinitos valores, dependiendo de la expresión original de donde salió. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que determinar nosotros es justamente cómo influye esa expresión original en la expresión indeterminada, para saber el valor. ¿Ya? Y eso usualmente se puede hacer con la regla de L'Hopital. Otro ejemplo, fíjense que aquí tenemos una expresión distinta, ¿ya? Pero no es tan distinta, porque en realidad ustedes saben que cuando tienen un cociente, por ejemplo así, y ese x es un número muy grande, eso en realidad lo asimilamos como cero, ¿cierto? ¿Ya? Una fracción cuyo numerador es constante y cuyo denominador es un número muy grande, ¿ya? Infinito en este caso, eso lo asimilamos como un número muy cercano a cero o cero, esencialmente. Entonces realmente lo que tenemos aquí es una expresión muy parecida a cero partido por cero. ¿Ya? Yo voy a anotar aquí que es algo que es una formalidad solamente, pero es como que yo hiciera lo siguiente, ¿cierto? Y eso es como cero partido por cero. Y como no son números, los infinitos, porque no son números, son conceptos, vamos a ponerlo así como parecido, ¿ya? Son similares. Entonces realmente esta expresión, que parece que fuera otra indeterminada, también es de la forma cero partido por cero, esencialmente. ¿Ya? Así que podemos aplicar la regla del L'Hopital directamente a esa expresión, cuando x tiende a infinito. Entonces revisamos primero la derivada de x. La derivada de x sería 1, ¿cierto? La derivada de x. Y la derivada de toda esta expresión que está aquí abajo, la derivada del logaritmo elevado a 3, que sería 3 veces el logaritmo elevado a 2 por 1 dividido en x, por la regla de la cadena. Ustedes saben que primero se deriva el exponente, queda 3 por el logaritmo elevado a 2, y luego se multiplica ahí por la derivada del logaritmo, que sería 1 sobre x. ¿Ya? Ahí se aplicó la regla de la cadena. Y la derivada de 2x es 2. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Por la regla de las potencias. Entonces aquí tenemos justamente las derivadas, el cociente de las derivadas, y hay que volver a analizar qué pasa cuando x tiende a infinito. Si x tiende a infinito, este valor logaritmo tiende a infinito, porque el logaritmo es una función creciente, o sea, va aumentando, ¿cierto? Por lo tanto, se aproxima a infinito. Y este valor que está aquí tiende a cero, ¿ya?
Entonces ahí igual tenemos un cierto problema porque esencialmente tenemos un cero por infinito, pero eso es ambiguo. O sea, ¿qué significa eso? También es muy ambiguo, o sea, no tenemos idea, porque infinito es un número extremadamente grande, ¿cierto? El más grande de todos, y el cero es el más pequeño de todos. Entonces, el producto entre esos dos números, no sabemos cuánto es. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Ya? No, como que no hay manera de saber eso, ¿cierto? Pero eso no es cero, profe, Cuando x tiende a porque infinito, el infinito por cero, claro, es que esa es la pregunta, esa es mi pregunta. ¿Será cero? Efectivamente cero, ¿o no? ¿Cuál sería el argumento ahí para decir que eso es cero? que cualquier número por cero es cero. Claro, estoy de acuerdo contigo, pero el infinito no es un número. Bueno, entonces se puede ver como el logaritmo natural dividido el infinito, el x, y ambos Ya. tienden a cero, ¿o no? Ah, ya. Cuando. Ya, eso me gustó, ya. Ese es un argumento que. Ya. Entonces veamos, aislemos un poquito el logaritmo natural, dividido en x. También es una expresión indeterminada, ¿cierto? Y si le aplicamos la regla del L'Hopital a esto, la derivada del logaritmo es 1 sobre x y la derivada de x es 1. Entonces me quedaría un límite que es 0. Y eso apoya la idea de su compañero de que esto es 0. En este caso, ¿cierto? Ahora, si está al cuadrado del logaritmo, habría que hacer quizá un paso más. La derivada de ese logaritmo sería 2 veces el logaritmo natural por 1 sobre x dividido por la derivada de x, que es 1. Pero este ya lo calculamos recién. Ese es 0. Así que ahí sería 0. ¿Cierto? O sea, esa expresión que es ambigua en realidad es 0. Efectivamente es 0 porque es... aquí tuvimos que aplicar 2 veces la regla del L'Hopital, ¿cierto? Primero una vez para el límite general y después para dilucidar esa expresión ambigua que aparecía ahí. Un poco rara. Pero ahí su compañero tenía razón. O sea, eso es 0 gracias a que efectivamente esa expresión indeterminada se comporta siempre como 0. Entonces, tengan en cuenta que muchas veces tienen que argumentar más de una vez con la regla del L'Hopital. Por suerte, esas funciones son diferenciables muchas veces. Así que podemos seguir derivando sin problema. Otro caso emblemático es ese que está ahí. Infinito menos infinito. También es una expresión indeterminada. Porque uno podría decir, eso es 0. Pero no es así, porque el infinito no es un número. Entonces no cae dentro de nuestra axiomática. No podemos decir que es como a menos a, ¿ya? Cuando a es un número real, porque el infinito no es un número. Entonces eso pasa a ser una expresión indeterminada también. Pero fíjense que esta expresión indeterminada viene de una diferencia de dos funciones, 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. Y por supuesto que esa diferencia yo la puedo escribir siempre como una fracción, simplemente buscando el denominador común. X por seno de x va a ser el denominador, y amplificamos las fracciones, ¿cierto? La primera queda seno de x y la segunda queda x. ¿Ya? Entonces amplificamos esas fracciones. Este término que está ahí, cuando x se aproxima a 0, tiende a 0 dividido en 0. O sea que estas expresiones indeterminadas son la misma. Eso es lo que me está diciendo. En este caso, estas expresiones indeterminadas son iguales, porque vienen de una expresión que se comporta de las dos maneras, como infinito menos infinito o como 0 partido por 0. ¿Ya? O sea, se reduce a este caso. Entendemos que se reduce a ese caso, simplemente aplicamos la regla del L'Hopital. Derivamos esta función, ahí está la derivada, que sería seno de x menos 1. Luego derivamos la función del denominador, que sería por la regla del producto, ¿cierto? Seno de x más x por coseno. Y analizamos este límite. Cuando x se aproxima a 0, el coseno se aproxima a 1. Entonces arriba me quedaría 0.
Y abajo quedaría 0 más 0 por 1, que es 0. O sea, volvemos a tener el mismo problema de una indeterminada. ¿Ya? No importa, porque estas dos funciones son diferenciables y yo la puedo volver a aplicar la regla del L'Hopital a esta función una segunda vez, porque yo sé que son diferenciables. ¿Ya? ¿Cuáles son los casos donde no puedo aplicar la regla del L'Hopital? Es cuando las funciones no son diferenciables o bien cuando no tengo una expresión indeterminada. Si no tengo un límite que es una expresión indeterminada, no puedo aplicar la regla del L'Hopital. ¿Ya? Por ejemplo, se me perdió la pizarrita. ¿Dónde no puedo aplicar la regla del L'Hopital? Voy a poner un ejemplo aquí al ladito. Calculando este límite. Ahí. No puedo aplicar la regla del L'Hopital a ese límite, porque ese límite es una expresión de la forma 1 sobre 0, sobre infinito. Y esa expresión no es indeterminada. Nosotros tenemos súper clarito cuánto vale eso. ¿Ya? Sabemos que si el denominador crece mucho, esta fracción tiende a ser 0, ¿cierto? Que tenemos un número que es muy pequeño, que es el 1 en el numerador, y un número que es muy grande en el denominador. Entonces esa fracción tiende a ser 0. No es indeterminada, es súper clara. Ahí no podemos aplicar la regla del L'Hopital. Es decir, yo no puedo decir que esa expresión es el límite de las derivadas, es decir, 2x dividido por la derivada del exponencial, menos 1 partido por x cuadrado. No son lo mismo. No se puede aplicar la regla del L'Hopital. Solamente cuando sean expresiones indeterminadas, ¿ya? Que realmente nosotros no sabemos cuánto vale. Entonces, aquí volvemos a derivar. Menos seno en la derivada del coseno, ¿cierto? Coseno menos 1. Y la derivada de seno más x por coseno nos da exactamente toda esa derivada que está ahí. Ustedes saben que por la regla del producto es fácil derivarla, ¿ya? Y cuando x tiende a 0, seno de x tiende a 0, y este denominador se aproxima a 2. Coseno de 0 es 2, es 1, perdón. Entonces sería 1 más 1, que es 2, menos 0, que es 0. O sea que sería 2. Por lo tanto, este límite es 0, ¿ya? Es súper tarde, ya lo he tenido un buen rato aquí de manera extraordinaria. Tengo varios ejemplos aquí que pueden ir analizando, se los dejo para que los vean. Están con solución todos, ¿ya? Todos son ejercicios con solución. Entonces los voy a dejar en la pizarrita para que ustedes los estudien. Distintas formas indeterminadas, fíjense que esa es una forma muy conocida en finanzas, ¿ya? La gente de finanzas conoce muy bien esa forma 1 elevado a infinito. Es una pesadilla. Y hay otras más, ¿ya? Ahí van a ir viendo que hay otras formas indeterminadas de los cocientes de funciones donde se puede aplicar la regla del L'Hopital. No sé si tienen alguna consulta, quieran preguntar hasta ahí. La evaluación formativa se las voy a dejar hoy día y dejémosla hasta el lunes, ¿ya? El lunes la revisamos para que tengan la oportunidad de practicar. Ahí ustedes en cualquier rato se someten a la autoevaluación, cualquier par de horas que tengan por ahí. Profesor, el lunes es feriado. ¿Es feriado el lunes? Qué mal. Sí. Chuta, ¿qué podemos hacer para practicar antes de la prueba? Porque la prueba es el martes. Bueno, les voy a dejar, miren, el viernes en la tarde, yo hasta ahora no tengo reuniones. Entonces el viernes en la tarde, si alguien tiene consulta, quiere preguntar algo, me puede preguntar, ¿ya? Ahí me contacta y si quieren hacemos una llamada incluso y podemos conversar, ¿ya? Entonces yo hoy día les dejo la evaluación formativa para que puedan practicar. Ustedes cualquier 2 horas que tengan por ahí, o 1 hora y media, suficiente, intentan realizar la autoevaluación. Y si tienen cualquier duda, escríbanme, ya sea el viernes en la tarde. El fin de semana normalmente me demoro más en responder, ¿ya? Así que es más difícil que les responda. Y ahí me van preguntando las dudas. Profesor, la ¿Sí? prueba del próximo jueves, ¿cierto? Ah, Creo que es el martes.
según la planificación. Veamos aquí. Dice 12 de octubre. Ahora, yo no tengo problemas con hacerla el jueves, pero necesito la bendición de todos. ¿Ya? No puedo simplemente cambiarla así como porque me dé la gana. Tiene que haber un argumento para cambiarla. La única manera en que yo podría cambiar una prueba sin preguntarle a nadie sería que yo considerara que eso afecta el resultado de aprendizaje de alguna manera, tengan un argumento para eso y se los ponga al director de escuela. Pero así unilateralmente, no, sin un argumento serio, no puedo cambiar la prueba. O sea, tengo que preguntarle a ustedes. Entonces, yo no tendría problema en dejarle el jueves. Pero depende de si ustedes tienen prueba ese día, si tienen ganas de cambiar la prueba, qué sé yo. Profe, ¿Sí? ¿la guía está en la plataforma o no? No, se las dejo ahora. Las dejo ahora Ya. en unos minutos. En la plataforma sí. Ya, profe, gracias. Estaba redactando un ejercicio mejor porque conté que no se entendía bien, ¿ya? Pero eso me demoró como 5 minutos en hacerlo. ¿Ya? Entonces, no sé, si quieren hacer una consulta ciudadana, cosa de ustedes, y si quieren cambiar la prueba del jueves, me avisan, de aquí al martes, no hay problema, ¿ya? Incluso al día de la prueba, digamos. Me pueden avisar el mismo día y obviamente antes de la hora, y si quieren la cambiamos para el jueves, ¿ya? Pero ahí depende de ustedes, ya no depende de mí. Yo estoy de acuerdo. O sea, para mí no es ni bueno ni malo, digamos. Así que ahí ustedes me dicen. Eso. Entonces, hoy día esperen la guía. Es cortita la guía, ya son como 6 problemas. Eh, y la autoevaluación, ¿ya? La evaluación formativa, que es la autoevaluación, para que ustedes vean ahí cómo van con lo que hemos trabajado hasta ahora del resultado de aprendizaje. Eso, no sé si hay otro comentario o consulta. ¿No? No, profe, Lo- por mi parte. Lo dejamos hasta aquí entonces. Ya.